Sí. ¿Tienen que? Muy bien. Ok, empecemos. Vamos a empezar a hablar sobre los conceptos básicos del concreto, específicamente el concreto reforzado. Vamos a ir poco a poco metiéndonos en el tema, porque al final del curso deberemos ser capaces de diseñarle el acero a un elemento de concreto que vayamos a diseñar, sea viga, sea losa. En este curso son vigas y losas. Empecemos con lo básico. Muy bien, vamos a hablar sobre el concreto reforzado. El concepto de concreto, una mezcla, el concreto es un material que se obtiene mediante la mezcla de el cemento, la arena, la grava y el agua. Básicamente son esos. Y decimos básicamente porque pudiera haber otros elementos que compongan un concreto, pero esos elementos son elementos que quisiéramos que el concreto tuviera una cierta particularidad, que pudieran ser los aditivos. Puede ser un aditivo que haga el concreto fluido, puede ser un aditivo que nos acelere el fraguado, puede ser un aditivo que nos retarde el fraguado. Bueno, por eso decimos que básicamente es el cemento, la arena, la grava y el agua. ¿Ok? Los mezclamos y con el tiempo se empieza a endurecer y una vez endurecido ya tenemos un concreto. Muy bien. Su alta resistencia a la compresión lo hace apropiado para elementos sometidos principalmente a la compresión. ¿Cuáles pudieran ser unos elementos que estamos... Dígame. ¿Está moviendo las diapositivas? Sí. Es que no sé si solo soy yo, pero estoy viendo la misma diapositiva. Sí, Sí, es la misma que... ¿Es la misma que? Es la misma diapositiva. Es la primerita. A ver, espérenme. Entonces déjenme, me salgo de aquí. Ahí voy otra vez. Ahí voy otra vez. A ver, ahora sí, ¿ya pueden ver los cambios? Ya se ve. Ya. Sí. Gracias. No, gracias a ustedes por avisarme, porque de repente pienso que todo está fluyendo bien. Muy bien. Entonces, aquí. Esta es la primera diapositiva que ya se las había platicado y bueno, nomás era hacerles la referencia que el concreto es la mezcla de esos 4 conceptos básicos: cemento, agua, cemento, arena, grava y agua, ¿sí? Ya estamos hablando sobre esta diapositiva, que el concreto es un material que resiste muy bien la compresión. Existen otros esfuerzos que normalmente trabajan en un elemento estructural, que no solamente es la compresión, sino es la flexión, es la torsión, y para esos esfuerzos, pues el concreto no es muy viable. Sin embargo, se logró hacerlo útil, trabajar a esos esfuerzos, agregándole acero al concreto, porque el concreto en sí, el concreto no necesita varilla para resistir la compresión. El concreto necesita varilla para resistir esfuerzos de flexión. ¿Ok? Bueno, entonces, sigamos. ¿Cuáles son los elementos de concreto que comúnmente podemos encontrar en una estructura y que trabajan a la compresión? Pues la columna y los arcos. Son elementos estructurales que comúnmente se comprimen. Un elemento que normalmente trabaja
bajo compresión, pues esa es la compresión, ¿verdad? De igual manera, el concreto es un material relativamente frágil con una baja resistencia a la tensión. O sea, el concreto para resistir esfuerzos de tensión no es muy bueno. O sea, tú tienes, por ejemplo, un cilindrito de este cilindrito que ven aquí. Este es un cilindro de prueba cortado a la mitad, ¿verdad? Este cilindro normalmente lo que pasa es que le pones, lo metes a una máquina universal y que es como una prensa. Entonces este cilindrito le metes compresión y hasta donde resiste el concreto, hasta ahí se dice que esa es la resistencia a ese concreto. Pero si ese cilindrito lo acuestas y tú le metes una carga en el centro del claro, acostado, si acostado lo apoyas en 2 puntos y tú le metes una carga en el centro, el elemento lo estás poniendo a trabajar a flexión, porque se va a flexionar. Pero como el concreto no resiste esfuerzos de flexión, porque los esfuerzos de flexión tienen relación a la tensión, entonces cuando tú acuestas el cilindrito y le metes una carga en el centro, se va a empezar a agrietar en el centro. ¿Y por qué se va a empezar a agrietar en el centro? Porque ahí en el centro se están generando esfuerzos de tensión, y como el concreto no resiste esfuerzos de tensión, pues empieza a partir, se empieza a generar una grieta, y por esa grieta empieza a correr y pudiera partir todo el elemento. Entonces, eso es algo importante que debemos de conocer del concreto, que los esfuerzos de tensión no lo resiste. El concreto no es un elemento, no es un material que nos ayude a resistir esfuerzos de tensión. ¿Ok? Entonces, esto impide su utilización económica en elementos estructurales sometidos a tensión, como vigas u otros elementos sometidos a flexión. Para contrarrestar esta limitación, se consideró factible la utilización de acero para reforzar el concreto debido a su alta resistencia a la tensión. El acero es muy resistente a la tensión. Combinado con el concreto, se obtiene un elemento estructural que concreto y acero se denomina concreto reforzado. Si ustedes hacen esa mezcla de concreto y la vacían, por ejemplo, en un piso, sin varilla, ese es un concreto que nosotros le llamamos concreto simple, porque no tiene varilla de refuerzo. Un elemento de concreto que le agregamos varilla para darle una cierta resistencia a la flexión, a eso ya le llamamos un concreto reforzado. Y eso es lo que de aquí en adelante vamos a tener en nuestra conciencia cuando hablemos de concreto reforzado. Es un concreto con varilla. ¿Para qué está la varilla en el concreto? Para resistir esfuerzos de flexión. Muy bien. Ok. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de si tenemos una viga, le ponemos un apoyo en un extremo, otro apoyo en otro extremo y le metemos una carga en el centro, se van a empezar a generar estas grietas, que son unas grietas por la misma flexión. Al momento de estar flexionándose la viga, como la viga no se deforma por ser un elemento de concreto, entonces, como no se deforma, pues entonces se agrieta. Al momento de empezar a flexionarse esto, se empieza a agrietar. ¿Ok? Entonces, se determinó que al momento de ponerle la varilla al concreto, esta varilla empieza a absorber los esfuerzos de tensión y entonces estas grietas dejan de presentarse porque los esfuerzos que aquí se están presentando los empieza a tomar la varilla. Y entonces una viga de estar como una viga de concreto simple, toda agrietada acá arriba, como lo que ven en la imagen de arriba, pudiéramos nosotros tener una viga que puede llegar a deformarse una cierta cantidad. O sea, esto puede deformarse un poco, puede bajar un poquito o colgarse, como decimos nosotros, dentro de un cierto rango. Ya les iré platicando yo qué tanto es permisible que una viga ceda, qué tanto puede bajar una viga o una losa.
porque las losas también son elementos estructurales que trabajan a la flexión. Entonces, ¿qué tanto permitido está que una viga flexione o cuelgue, decimos nosotros, ¿verdad? O se pandee hacia abajo? Eso está controlado. Después de un cierto valor se considera que son deformaciones inaceptables y entonces tenemos que hacer números para evitar que las deflexiones excedan lo permitido. ¿Ok? Entonces, pero el acero permite que esta flexibilidad, esta flexión que se presenta en la viga no le sea dañino al concreto. Y entonces esa combinación de la resistencia a la tensión de la varilla le ayuda al concreto. Y entonces esa combinación hace que el comportamiento de esta viga sea aceptable y que estas grietas dejen de presentarse, que estas grietas pudieran llegar a partir o atravesar toda la sección de la viga y esto pudiera hacer que la viga fallara. Ok, bueno, pues esta es la función del acero dentro del concreto. Ayudarle al concreto en las zonas donde se presentan las flexiones. Las tensiones, aquí abajo, cuando tú le empiezas a meter carga, mira, si tú pones la viga sin ninguna carga, la única carga que está soportando la viga es su propio peso. Y bajo su propio peso normalmente no tienen problemas. Pero cuando tú le empiezas a poner una carga aquí, que la empiezas a incrementar, llega un punto en el que aquí abajo, por la misma deflexión, por la misma deformación de la viga, al momento de curvarse, la cara de abajo se empieza a estirar. Y al estirarse la cara de abajo, empieza a trabajar con esfuerzos de tensión. Es ahí donde empiezan a formarse esas grietas. Entonces, pues vamos a tratar de controlar esas grietas. ¿Cómo las controlamos? Con la varilla. Eso es a lo que nos vamos a dedicar, ¿verdad? A calcular la cantidad de varilla que ocupamos en una viga para que ésta trabaje de manera adecuada. Muy bien. El refuerzo usualmente es conformado por barras circulares de acero, que son las que conocemos como varilla corrugada, con deformaciones superficiales apropiadas para proporcionar adherencia. Esas corrugaciones que tiene la varilla son a propósito para que una vez que el concreto la envuelva y se endurezca, esas corrugaciones ayuden a tener una buena adherencia entre el concreto y la varilla. La combinación resultante de los dos materiales, conocida como concreto reforzado, combina muchas de las ventajas de cada uno: la buena resistencia a la compresión del concreto y la excelente capacidad de moldeo con alta resistencia a la tensión del acero. Bueno, el concreto se puede moldear de muchas maneras, ¿no? Tú puedes darle la forma de una columna, por ejemplo, con diferentes salientes, con diferentes formas, una vez que tú hagas una buena cimbra. Pones la cimbra, vacías el concreto y el concreto va a tener la forma que tú quieras, ¿no? Por eso se dice que tiene una excelente capacidad de moldeo. Se puede poner de la forma que tú quieras, dependiendo de que seas capaz de formar un molde, un cierto molde específico que tú quieras, ¿verdad? Luego, bueno, ya le calculas el concreto que ocupa dependiendo de cómo vaya a trabajar. Entonces, bueno, la combinación del concreto y el acero nos forman el concreto reforzado. Aquí vemos un ejemplo de una varilla. Esta es una imagen que está para fines prácticos, pero la varilla corrugada en realidad es en todo el perímetro. En esta imagen nada más alcanzas a ver la corrugación en un solo lado, ¿verdad? Bueno, me imagino que todos ya hemos visto alguna varilla en algún momento de nuestras vidas. Entonces, esto es una varilla, se dice embebida en el concreto o ahogada en el concreto, que así es como deben de estar las varillas, ahogadas en el concreto. Esta es una imagen de un elemento, pudiera ser esta una viga, y alcanzamos a ver aquí el acero que sale, los estribos o los anillos, como los conozcan ustedes, y estos son
las varillas de refuerzo. La varilla que va arriba, la varilla que va abajo, ya les explicaré por qué se pone arriba, por qué se pone abajo, qué función tienen las varillas arriba y abajo. Muy bien, ahorita nada más es conceptual, el concepto del concreto reforzado. Muy bien, entonces, un concreto se especifica en base al esfuerzo de resistencia a la compresión en cilindros de prueba. O sea, si yo quisiera saber si un concreto que me están vendiendo, por ejemplo, llega el camión, un camión de revolvedor de concreto, llega a la obra y pues yo estoy vaciando el concreto, sea en una losa, sea en una cimentación, sea en lo que sea. Yo estoy colando. Si yo quisiera asegurarme cómo determinar la resistencia de ese concreto que estoy colando, pues lo que hacemos es obtener unos cilindros de prueba, ¿verdad? Estos cilindros que también ya tienen unos moldes específicos, con unas medidas específicas y con un procedimiento también muy marcado en los manuales para el control del concreto en obra, con todos los cuidados de la norma que especifica la toma de la muestra, se hace un cilindro de prueba, se dejan secar ahí en la obra con la humedad que normalmente ustedes le ponen al elemento de concreto que colaron. Por ejemplo, si le vas a poner agua en la mañana a la losa, también le pones agua al cilindro. Si le vas a poner agua en la tarde a la losa, también le pones agua en la tarde al cilindro. O sea, el cilindro debe de llevar las mismas condiciones a las que está expuesto el elemento que colaste. ¿Ok? Al llegar cierto tiempo, estos cilindros que tienes en la obra, te los llevas a un laboratorio y en el laboratorio lo meten a una máquina de estas, que es la máquina universal, que lo que hace es, esto es como una prensa. Entonces lo que va a hacer esta máquina universal es meterle carga y determinar cuál es la capacidad de carga máxima que tuvo este cilindrito. Se hacen un llenado de un formulario ahí y se determina cuál fue la resistencia del concreto, cuál fue la carga máxima que resistió este cilindrito, dividida entre el área o el círculo que es el área del cilindro. La carga entre el área nos da el esfuerzo que resiste. Entonces, de esa manera podemos saber nosotros cuánto resistió ese concreto y si el concreto lo que nos está reportando el laboratorio es lo que realmente nosotros solicitamos a la concretera. ¿Por qué es importante saber qué calidad de concreto me está llegando a la obra? Bueno, pues porque primero lo estás pagando. Tú solicitas un concreto de cierta resistencia y de entrada lo pagas. ¿Cómo te aseguras si ese concreto que estás pagando, porque si tú pides un concreto de 200, vamos a decir que te cuesta, pues voy a decir un número, 600 pesos el metro cúbico. Ok, pero no vas a pedir un concreto de 200, vas a pedir un concreto con una resistencia de 250 kilos por centímetro cuadrado. Ah, bueno, como la resistencia es más grande, entonces el costo es más grande. Ok, no quiero un concreto de 250, quiero un concreto de 300. Ok, el concreto de 300 te cuesta más. Entre mayor es la resistencia del concreto, es mayor el costo. Por eso, obvio que no vamos a andar usando un concreto de 300 en una casa habitación. Sería muy, muy costoso cuando no lo necesitamos. En una casa habitación, cuando mucho pudiéramos estar utilizando un concreto de 250, pero comúnmente manejamos un concreto de 200 porque con esa calidad de concreto pudiéramos manejar muy bien las estructuras en una casa habitación. Entonces, es importante conocer la resistencia del concreto que estamos vaciando en obra para asegurarnos que sea el concreto que nosotros pedimos y también que sea el concreto que el calculista te recomendó meterle a tu obra. ¿Ok? Entonces, por eso es importante saber cuál es la resistencia de este concreto y de esta manera ustedes pueden saber. Muchos de ustedes ya llevaron resistencia a materiales, ya llevaron laboratorio,
perdónenme, laboratorio. En el laboratorio ya ahorita por las cuestiones como estamos de la pandemia, pues no están yendo a prácticas. Pero cuando estamos en prácticas, que estamos en clases presenciales, ustedes calculan su mezcla, hacen su proporcionamiento, le meten a una tolva, ustedes le ponen el agregado, la arena, el agua y el cemento, lo que ustedes calcularon, hacen su concreto, hacen su cilindrito y luego lo prueban para ver si les dio la resistencia que ustedes creían que les iba a dar. Entonces, esto lo hacen de manera presencial. Ahorita por las cuestiones de la pandemia, pues me imagino que solamente lo vieron en un video, ¿no? Cualquiera que quiera recordar esto, pues se puede meter a YouTube y puede poner ahí pruebas en cilindros, pruebas de concreto en cilindros de prueba, realmente se llaman cilindros de prueba. Entonces, pueden buscar ahí en YouTube y deberían de encontrar algunos videos donde están probando estos cilindritos. Muy bien. Entonces, de esta manera podemos encontrar nosotros la resistencia de un concreto. Podemos saber cuánto resiste un concreto que nosotros hayamos colado en obra, ¿verdad? Hay otros métodos para determinar la resistencia de un concreto que ya se coló. O sea, imagínate que tú estás en un edificio que tiene, no sé, 30 años y quisieras saber, no tienes la referencia de qué concreto usaron ahí, quieres hacer una remodelación, pero pues ni siquiera sabes qué resistencia de concreto tienes ahí. Ah, bueno, pues hay pruebas especificadas en el ACI que se pueden hacer a una edificación de concreto y determinarle la resistencia que tiene ese concreto de esa edificación. Hay diferentes pruebas que se le pueden hacer, pero bueno, les digo porque también se pueden hacer. Ok, entonces, de esta manera se puede conocer la resistencia de un concreto. Comercialmente, los concretos los podemos encontrar clasificados como concreto pobre y concreto estructural. Un concreto pobre es aquel concreto cuya resistencia del concreto es de 100 a 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Y para que se den una idea ustedes, los usos de concretos con estas resistencias, pues son los que usamos en los pisos, en las banquetas, en algunas dalas de cimentación o en plantillas. ¿Alguien de ustedes me puede decir, o si tiene la idea de qué es una plantilla? ¿Nadie? ¿Una capa muy fina de concreto? Sí, sí, la plantilla, sí. La plantilla es un coladito de concreto de unos 5 centímetros de espesor, más o menos, que le ponemos a una excavación de una zapata. Imagínate que vas a colar una zapata de esas zapatas aisladas, ¿no? Tú abres una excavación de 1.20 por 1.20 y ahí estás excavando, excavando, excavando. Llegas a la profundidad indicada y esa superficie que te queda en la parte baja de tu excavación, pues te queda muy irregular, no te queda así muy uniforme, ¿verdad? Entonces, para asegurarte trabajar sobre una superficie uniforme, se cuela una plantilla, o sea, se vacía un concreto con una resistencia de 100 a 150 kilos por centímetro cuadrado y esa plantilla tiene un espesor típicamente de unos 4 o 5 centímetros. La función de una plantilla es simplemente trabajar con una superficie uniforme en las excavaciones de zapatas. Esa es la función de una plantilla nada más. Entonces, bueno, pues eso es una plantilla, los pisos, banquetas, dalas. Prácticamente esto le llamamos concreto pobre y si se fijan no hablamos de varilla, ¿verdad? Aquí, a estos elementos de concreto, pues normalmente no le ponemos varilla. A los pisos, algunas personas le ponen una malla electrosoldada, pero esa malla electrosoldada solamente cumple una función, ¿no? La función de controlar un poquito el agrietamiento debido a los cambios de temperatura. Pero
un piso para una casa habitación, solamente le pones una malla electrosoldada para fines de cuestiones de la temperatura. Fuera de eso, no le pones varilla, a menos que sea un piso industrial. Y ahí sí es distinto, porque un piso industrial va a traer cargas de los montacargas, va a traer cargas de algunos racks, a lo mejor va a tener que soportar el paso de algunos vehículos. Entonces, finalmente un piso con ese tipo de cargas, pues se flexiona, o sea, tiende a flexionar en la parte de abajo del piso por esa carga que va a estar soportando. Entonces ya no se vuelve un piso vamos a decirlo, habitacional. Y a esos pisos ya no se le llaman pisos, a esos ya se le llaman firmes. A los pisos que tienen varillas ya no se les llaman pisos, se les llaman firmes. Por eso acá lo vemos en la definición de un concreto estructural convencional, aquí aparece como firme. Entonces, un concreto pobre, aquel de 100 a 150 kilos por centímetro cuadrado. Eso es lo que comúnmente se maneja. Y un concreto estructural es aquel que conocemos con una resistencia de 200 a 350. Cuando nosotros solicitamos o queremos hacer un concreto, lo podemos hacer o lo podemos solicitar a las concreteras como un concreto de 200, 250, 300 o 350. Normalmente son en brincos de 50 en 50 las características o calidades de concreto. Entonces, puede ser que ocupes un concreto de 200, 250, 300 o 350. Entonces, y a esas resistencias de los concretos ya le llamamos concreto estructural convencional. Es el que ustedes usan para construir una casa, por ejemplo, ya es un concreto estructural convencional, porque al menos deberías de manejar un concreto cuya resistencia te dé 200 kilos por centímetro cuadrado. En una casa habitación, mínimo deberías de tener un concreto de 200 kilos por centímetro cuadrado. Que el especialista o el calculista te pudiera especificar un concreto distinto en ciertas zonas, bueno, alguna razón tendrá, tal vez algunas zonas van a tener más cargas que otras y entonces para no hacer elementos muy robustos, entonces el especialista, el calculista te puede pedir que manejes un concreto de mayor resistencia para que el elemento estructural no te salga el cálculo no te salga muy grande. Entonces, por eso pudiera ser que varíe un poco la resistencia de una casa habitación. Lo común es que no lo variemos, ¿verdad? Que manejemos un concreto de 200 o 250 en casa habitación. Ok, y como usos comunes de un concreto estructural convencional, pues son en castillos, en cerramientos, en losas, en zapatas, en traves o vigas, en columnas, en firmes, y en elementos prefabricados. ¿Hay algún elemento estructural que acabo de hacer mención que alguien de ustedes desconozca o que no sepa qué es? ¿Nada? ¿Todos? ¿Cuáles A son ver, las alas? ¿Cuáles son traves? las traves. Ok, mire, el concepto de traves o vigas, pudiéramos decir que la forma es prácticamente la misma, la forma. La diferencia de una trave o una viga es la relación del claro y el peralte que manejan o la esbeltez que manejan. Por ejemplo, yo le puedo decir que vamos a hablar de una casa habitación para poder pensar en una viga. Usted pudiera pensar que una casa habitación, pudiéramos manejar una viga que tiene unos 15 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. Y va a manejar un claro de, ¿qué le puedo decir? En una casa habitación con 30, pues a lo mejor un claro de 3 metros. Si el claro se abre a 7 metros, pues el peralte va a ir subiendo cada vez más. Ya les explicaré por qué razón. Pero llevan una relación entre el claro y el peralte. Pero cuando el claro se vuelve muy grande
y el peralte no es tan grande como comúnmente pudiera ser, entonces ya no se guardó esa relación entre el claro y el peralte. Y eso sucede mucho con vigas cuyo concreto, el concreto que se utiliza para esas vigas es un concreto de muy alta especificación, o sea, es un concreto que va más allá de lo que comúnmente utilizamos como un concreto estructural. Pudiera ser un concreto de 400 o 500 kilos por centímetro cuadrado. Y entonces podemos formar con esos concretos vigas que nos den unos claros más grandes, con secciones no tan aperaltadas. Y entonces eso hace que tengamos vigas muy largas sin peraltes tan altos. Y entonces a eso le llamamos traves. Y le voy a decir la diferencia así muy práctica. La trave es esa que usted ve en los puentes vehiculares que son de concreto. Esas vigas que para nosotros son traves, que están trabajando con claros que tranquilamente van desde los 15 metros hasta los 20, 25 metros. Y son vigas que tienen esos claros con peraltes no mayor de 1,20, 1 metro más o menos. O sea, esas vigas tienden a pandearse cuando tú le metes carga en el sentido vertical, o sea, pones a trabajar la trave, entonces no solamente se flexiona hacia abajo, sino también se flexiona hacia los lados, que eso le llamamos nosotros un efecto de pandeo lateral. Y ese trabajo es el que caracteriza un poquito a una trave de una viga. Déjame meterme un poquito. Bueno, voy a tratar de abrir el AutoCAD. Inge, entonces el trave nos hace, por así decirlo, ahorrar y optimizar así como las distancias que no sean tan cortas. Sí, en realidad sí. Las traves en realidad tienen esa función, ¿verdad? La trave tiene un diseño específico y tiene un comportamiento distinto a una viga. La viga tiene una relación de el claro con la altura o el peralte que le llamamos nosotros. En las traves esa relación se pierde. El claro es muy grande en comparación de la altura, pero eso, por esos casos, se hacen con concretos de mayor resistencia. Mira, Aquí. voy a poner aquí, mande. Yo tengo una duda. No sé si usted ubique el puente que está en el aeropuerto que acaban de crear. Esos son peraltes, ¿no? O sea, bueno, son columnas peraltadas. Espéreme. Una columna es un elemento vertical y una viga es un elemento horizontal. Ah, ok. Entonces no estoy un poquito perdido. Sí. Ok. Ahorita nos vamos ubicando, no se preocupe. Trave Ashton, miren. Estas son las que yo les digo. Sí las han visto en los puentes, ¿no? Estas. Sí. Ok. Estas son miren, aquí por ejemplo, este claro de aquí, el que estoy señalándoles en esta imagen, este claro tranquilamente traemos aquí unos 15 metros de claro, ¿eh? O más. Entonces, esto son 15 metros con un peralte de viga de tranquilamente unos 80, 1 metro, yo creo, cuando mucho, de peralte. Entonces, por tener esa relación, estas vigas, eso es lo que iba a venir yo aquí al dibujo. Al momento de meterle tu carga, así, vamos a decir que le metes carga así. Le metes carga así y tú tienes apoyos aquí en los extremos.
Estas flechas son los apoyos, ¿sí? Voy a considerarle así los apoyos. Solamente tienes apoyos en los extremos. Y esto estoy simulándote la que estoy mostrándote aquí aquí tienes un apoyo y acá tienes otro apoyo. Aquí está la viga esta, ¿ok? Ok. Y la estamos viendo así de perfil. Así como la estás viendo aquí en la imagen, así la estamos viendo en el AutoCAD de perfil. Y entonces tiene la carga. Esa carga va a generar que esta viga se flexione así. ¿Ok? Tenga una cierta flexión aquí, que baje un poquito o que se pandee. Ok, pero si la viéramos en planta, si viéramos en planta esta misma viga, pues en planta tal vez la veríamos así. No está tan ancha. Y al momento de flexionarse hacia abajo, lateralmente también se flexionan. O sea, no solamente en una vista así, no solamente flexionan aquí, sino que vistas en planta, si esta es la vista en planta, flexiona lateralmente. Ese pandeo lateral es el que caracteriza típicamente a una trave. Por eso les decía que tienen un comportamiento distinto. Aunque pudiera ser que la forma para algunos puede ser viga, para otros puede ser trave. El concepto, ustedes se pudieran quedar con el mismo, pero yo les diría que la diferencia entre una viga y una trave es el comportamiento que tienen, ¿verdad? Ok. Dígame. Y si pero o sea, ¿se expande por los dos lados cuando lo ve en planta o puede comportarse como que esté haciéndose nada más por un lado? No, se jala hacia un solo lado. Ah, ok. Y de hecho, algo que sirve para controlar ese pandeo lateral es que, imagínate que aquí tienes, esta es una viga. ¿Cuántas vigas ven ustedes aquí en la imagen que van en este puente, por ejemplo? En este puente, miren, ¿cuántas vigas ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son varias vigas, ¿verdad? Encima de esas vigas, pues se cuela un firme, perdóname, una losa, que esa losa va a ser la superficie de rodamiento del puente. ¿Ok? Bueno, entonces, son varias vigas. Entonces, si nosotros vemos en planta esta viga, y luego yo pongo la otra por aquí, la otra por acá, y la otra por acá, y así más o menos, ¿no? En vistas en planta sí se verían las vigas. Y como estas vigas ya sé que se van a pandear lateralmente, a estas vigas se les ponen unos elementos que las rigidicen lateralmente. Y si alguno de ustedes ha sido observador, pudiera ver esos elementos en los puentes. Inge, una pregunta. ¿Los traves es lo mismo que los traves de liga? Las traves de liga, Sí. lo que pasa es que muchos le llaman trave de liga a una viga que va abajo en la cimentación. Y pues no es trave porque no se comporta como una trave, es una viga. A veces por el tamaño tan grande, muchos le llaman trave, pero los traves finalmente son vigas, hacen la función de una viga, no de una trave. Ok, en planta, estos elementos amarran a todas las vigas y lo que hacen es evitar que se pandeen lateralmente. Ahora vamos a ver si en algún puente por aquí se alcanzan a ver esos elementos que les digo. Aquí ahí están metiendo las vigas, las traves, perdónenme. Quisiera ver un puente por ahí que ya esté así como... Miren, esto es lo que les decía, ¿verdad? Están las traves y luego se cuela una losa encima y esta losa es la superficie de rodamiento del puente. Ok, déjenme encontrar una imagen que les muestre ese arriostramiento
que le ayuda a la viga a no pandearse lateralmente. Ajá. Miren, a ver si en esta. Aquí alcanzan, bueno, déjenme ver si se ve la imagen más grande. Miren, aquí alcanzan a ver algo aquí. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, sí. Bueno, sí. y por acá alcanzan a ver otra filita y por acá alcanzan a ver otra filita. Bueno, estos son los arriostramientos laterales que controlan ese pandeo lateral que sufren las traves. Bueno, esto es la diferencia de la trave a una viga. ¿Ok? En las cimentaciones, como lo que me decía la compañera ahorita, normalmente son vigas, compañera. Son vigas de amarre. No son traves, o como le decían ustedes, traves de liga. A veces lo manejamos como traves de liga, pero en realidad son vigas, ¿no? Son vigas. Trabajan como vigas más que como traves. Ok. Muy bien. Luego, ya que andamos aquí con las imágenes. Profe, una pregunta. Dígame. Las dalas se refiere a lo que está arriba de los castillos, ¿no? La dala es lo que está arriba de no arriba de los castillos. La dala, normalmente le llamamos dala a una, pues es como una viguita que va arriba del concreto ciclópeo. Déjeme le muestro en imagen una dala y normalmente son dalas de desplante. Más para que se ubique con la dala. Inge, Mire. tengo una duda yo. Aguánteme tantito, déjeme terminar Sí. aquí con la compañera y ahorita me pregunta usted lo que quiera. Ok, sí, gracias. Sí. Mire, aquí está una imagen del concreto ciclópeo. Esta es una cimentación corrida a base de concreto ciclópeo. Esta viguita que ve aquí arriba, que sirve para desplantar el bloque, esta es la que se conoce como una dala. Esa es una dala. ¿Ya? ¿Ya le quedó, compañera? Sí, sí, Inge, gracias. Ok, muy bien. Ahora sí, compañero, dígame. ¿Cuál era su duda? Ah, sí. Nada más quería saber si los arrastramientos laterales o cómo se llaman. Así se llaman, son arrastramientos laterales, sí. ¿Esos son de acero, son de concreto o pueden ser de los dos o qué? Pueden ser de los dos, porque ok. los he visto de los dos. Sí, yo por eso, porque los he visto, hicieron un puente nuevo acá por mi casa. Ajá. Y vi que lo hicieron de concreto y por eso le preguntaba. Sí, pueden ser de concreto, pueden ser de acero. Usted dice, ¿por qué de uno o de otro? A veces son el mismo diseñador o a veces es porque es más práctico en obra estar poniéndole acero que concreto. Entonces, a veces es por eso. ¿Por qué? Fíjese, ahí le voy a una pregunta interesante. ¿Por qué una plaza comercial me conviene hacerla de concreto o por qué me conviene hacerla de acero? ¿Simplemente por el aspecto arquitectónico o por procedimiento de construcción? ¿O Pues, por qué hay plazas comerciales que son de concreto y otras de acero? Puede ser por costos también, ¿no? Yo le voy a decir que el acero es más caro que el concreto. Sí, ok. ¿Y por qué entonces existen plazas comerciales con acero si el acero es más caro que el concreto? ¿Necesitan mayor resistencia? No tanto eso. Según yo tengo entendido, porque el acero se puede desmontar, ¿no? ¿Porque el acero qué, perdón? Se puede desmontar. Ese es un beneficio. Yo se los voy a decir así, viéndolo. Porque es más rápido. Esa es otra, y ese es el principal. El que acaba de decir el compañero es el principal, porque es más rápido la construcción en acero. Y déjenme, les explico por qué a veces dices, bueno, pero si es más caro, ¿por qué quieres construir algo en acero? Porque es más rápido. Si yo estoy invirtiendo mi dinero, en vez de meterlo a un banco, mejor lo meto a invertirlo a la construcción de una plaza comercial. Entre más rápido termine la plaza comercial,
más rápido las voy a rentar, y entre más rápido las rente, más rápido regresa el dinero a mi cuenta. Entonces, lo que les interesa a los inversionistas, a mucha gente que tiene que gastarle, pues es, espérenme tantito. Lo que tienen que hacer, pues es a veces es invertirle más, pero como en acero lo construyes más rápido, entonces la inversión regresa más pronto a ti. Y entonces se vuelve más un beneficio en la inversión, en el retorno de la inversión, que en lo que realmente cuesta. Me va a costar más, pero el retorno de lo que yo voy a invertir va a regresar más pronto a mí. Y a veces esas son decisiones del por qué se construye una cosa de una manera o de otra. ¿Y con el acero tiene la misma resistencia que con el concreto? O sea, da el mismo resultado, solamente es más rápido. No tiene la misma resistencia. El acero, el concreto tiene sus características y sus resistencias, y el acero tiene sus características y sus resistencias. El acero tiene sus perfiles específicos y el concreto tiene sus elementos estructurales específicos, ¿verdad? A manejar, dependiendo se puede llegar al mismo resultado, digamos. Bueno, al final el resultado es llegar a construir algo. Sí. Sí, tú puedes llegar a construir algo de concreto o de acero, ya tú verás qué es lo más conveniente para ti, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, esto llegamos aquí porque les decía de la Dala, ¿no? Por eso estaba aquí con la imagen esta. Disculpe, Inge. Dígame. Así rapidito, antes de pasar a otro tema. Me quedé con que la Dala se encuentra debajo del firme, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero sí. Según yo también, o vi mal una imagen donde representaba la Dala arriba de un muro. No sé. No es un muro. O bueno, no sé, a ver. ¿Cuál me dice? No, yo la busqué por mi parte. Si quieres se la puedo pasar. Pues no sé, a ver, muéstrela, súbala aquí al chat y aquí yo le pico y la vemos. Perfecto. Póngala aquí en el chat. O a lo mejor y ahorita viéndolo bien creo que sí. A ver, igual se lo va a pasar. Sí, como Dala, normalmente viene aquí, miren, aquí está simbrada la Dalita. Tengo que seguir usted. Fíjense cómo aquí le llaman cadena de desplante. Bueno, esa le llaman viga, le llaman cadena, le llaman Dala. Dependiendo las zonas, ¿verdad? Eso se vuelve muy, muy regional. Dependiendo de dónde estés, es como la llaman. Por ejemplo, yo les puedo decir que para mí es una viga de desplante, ¿verdad? Dala y contracimiento es lo mismo, Inge. Dala y contracimiento es casi lo mismo, sí. Bueno, esa de color rojo. Bueno, a esto gris que le está llamando, esto que le llaman Dala aquí, esto es muy típico allá en México, ¿verdad? Eso le llaman, para nosotros este es el cerramiento. Nosotros Dalas los llamamos acá abajo a nivel de cimentación, no arriba. Ya. ¿Ok? Muy bien. Es ahí donde nos confundimos, no se crean, porque de repente tú ves una Dala y dices, bueno, pues yo la veo donde está el cerramiento. Sí, porque en ciertas zonas así le llaman. Y entonces ahí es donde viene mucha, ¿cómo les digo? Mucha dificultad para ustedes de entender los términos, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo el zarpeo que le llaman aquí en el norte, en el centro de México se le dice afine, no, perdón, repellado. Ajá. Sí. Sí, es muy confuso. Pero sí, es nada más entender, ¿verdad? Sí. Nada más entender. A ver, ¿cuál es un repellado? No, pues es un repellado es cuando le aventamos la mezcla así directa y luego después viene una fide. Espérame, ese es para nosotros un zarpeo. Bueno, tú puedes decir, tú dile como quieras, yo ya entendí que es un zarpeo.
Sí. Bueno, muy bien. Entonces nos quedamos acá. Estábamos en esta imagen. Les iba a mostrar, de una vez ya que andábamos aquí en imágenes, les iba a mostrar aquí lo de la plantilla por aquellos que... Plantilla de desplante. Por aquellos que no supieran que es una plantilla. Miren, esta es una zapata, abajo de la zapata está una plantilla. Por ejemplo, a ver, vamos a ver una zapata. Ajá. Necesito ver una imagen donde se vea la plantilla. A lo mejor aquí esta zapata ya tiene colada una plantilla abajo, fíjense. Y luego cuelan, le ponen la varilla de la zapata y luego cuelas el concreto de la zapata. De hecho, aquí también se ve, miren. Aquí en esta foto, déjenme ver si se ve más grande y si no, ya me mando a otro lado esta imagen. Aquí en esta imagen se alcanza a ver que en la excavación existe una plantilla ya colada, porque se ve como concreto, ¿verdad? Aquí abajo de la varilla. Aquí también. Bueno, vamos a tratar de encontrar el concepto en un dibujo, miren. Por ejemplo, aquí. Aquí está, en este dibujo, miren. Aquí abajo se alcanza a ver la plantilla. Ahí vengo. Ya llegué. Muy bien, entonces, esto es lo que se conoce como plantilla. Nosotros hacemos nuestra excavación, vaciamos un concreto pobre ahí para tener una superficie limpia y sobre esa superficie limpia colocar la varilla y luego colar una zapata, que es lo que estamos viendo aquí en algunas imágenes. Estoy tratando de ver otra imagen con una plantilla. Pues aquí se ven. Bueno, ya no encontré más imágenes aquí con plantillas. Pero bueno, ya entendieron el concepto de la plantilla, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a seguirle con este. Aquí pasé una. Dígame. Aquí les paso una imagen muy buena, yo creo. Creo que ahí se ve bien. A ver. Por mensaje. Sí, es una de las que pasamos por aquí, ¿verdad? En la imagen. Y se fija que dice aquí 0.05 metros, o sea, 5 centímetros. Es lo que común tiene como espesor una plantilla. Así es. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, ya. Ahorita ya todos ustedes se ubican entre un castillo, que es un castillo, que es un cerramiento, que es una columna, que es una trave, que es una viga, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí hablamos de dos tipos de concreto. El concreto pobre, de 100 a 150, utilizados en pisos, plantillas, banquetas, dalas. O el concreto estructural, aquel que va de 200 a 350. Y también existe un concreto mayor a 350 que no cualquier concretera te lo puede hacer. Ahí sí tendríamos que irnos específicamente a las concreteras más grandes por la confianza que pudiéramos generarle, que solamente pudiera ser Cemex o Apasco, ¿no? Que son los que pudieran controlar un poquito mejor la calidad de los concretos.
Ahí sí, estos son los concretos de alta resistencia, son aquellos cuya resistencia a la compresión, o sea, la resistencia que sale de estas pruebas, la resistencia a la compresión es mayor a los 400 kilos por centímetro cuadrado. ¿Para qué se utilizan esos concretos de alta resistencia? Específicamente, en obras de concreto preesforzado o pretensado. Esos elementos preesforzados son unos elementos, son concretos colados en una planta con varilla específica, no es la varilla normal, se utiliza una varilla de alta resistencia, mucho mayor resistencia que la que utilizamos aquí. Se forman los elementos preesforzados para cargas muy grandes o edificios muy altos. Los edificios muy altos pues tienden a generar pesos muy grandes en las columnas inferiores, ¿no? Entonces, como vas a tener cargas muy grandes en las columnas inferiores, pues ocupas concretos de muy alta resistencia. Entonces, les digo que si comúnmente los concretos que utilizamos en una casa habitación son de 200, y el concreto que muy bien te puede fabricar alguna concretera es hasta 350, ya 400 para arriba, no cualquiera te lo pudiera generar. Entonces, estos concretos son muy específicos y se utilizan en muros de rigidez, columnas, traves o vigas en edificios altos, ya sean de oficinas, de departamentos, en centros comerciales, hoteles, rascacielos. Bueno, pues tiene mucho que ver con edificios altos, ¿verdad? Traves de gran claro. Esas traves que les mostré ahorita, que van en los puentes, son traves ASHTO, que se le llaman ASHTO. Esas traves ASHTO tienen una particularidad, tienen unas dimensiones específicas y están hechas con un concreto preesforzado. O sea, un concreto mayor de 400 y con con un procedimiento diferente al que nosotros vamos a conocer aquí. Ya luego conocerán el concreto preesforzado. Ese es otro tipo de concreto muy específico. Y ese concreto pues se utiliza en cargas muy grandes o claros muy grandes, más allá de lo que comúnmente podemos manejar en casa habitación. Bóvedas de seguridad y elementos prefabricados. Bueno, estamos hablando de cargas muy grandes, por eso utilizamos resistencias mayores a 400 kilos por centímetro cuadrado, y a esos concretos se les conoce como concretos de alta resistencia. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿Saben a qué se referencia esta imagen? A las Torres Petronas. Así es, las Torres Petronas. Si se las pongo aquí como una referencia de lo que acabo de hablar, ¿saben cuál es el concreto qué resistencia de concreto utilizaron ahí para construir este edificio? No. Tenía entendido que en la torre, por ejemplo, en la torre de COI, que está en San Pedro, habían utilizado 1400. Pues en esta me imagino que a lo mejor algunos 2000, ¿no? No, hombre. 1400 en la torre COI, bueno, pues eso sería bueno verlo e investigarlo, porque para lograr un concreto de 1000, ay, sí, no tan fácil, ¿eh? Si les digo que con 500, 600, ya andas batallando para generarlos. Bueno, aquí utilizaron un concreto de 1000 kilos por centímetro cuadrado. O sea, imagínate tú un elemento de concreto y que cada centímetro cuadrado, imagínate tú 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro, que sea capaz de resistir 1 tonelada, porque 1 tonelada son 1000 kilos. Entonces, nada más imagínate tú la resistencia de ese concreto. ¿Y por qué concretos tan altos? Pues porque los pesos en las cargas inferiores, en la parte inferior del edificio, pues es donde viene bajando toda la carga, es donde vas a tener la concentración de todos los pisos, ¿verdad? De todo lo que viene de arriba. Las columnas inferiores son las que reciben toda esa carga y tendrán que soportarla.
y para eso pues tuvieron que pensar en concretos de alta resistencia para que los elementos no fueran tan grandes, para poder hacer un poco más de un tamaño aceptable las columnas. Dígame. Entonces, si lo vemos en un ejemplo, 6 centímetros de concreto de esas torres resisten un elefante. 6 centímetros, pues de 6 por 6. ¿Cuántos centímetros cuadrados son? Porque un elefante pesa 6 toneladas. Sí. 36. Sí. Está hablando de 36 centímetros cuadrados. 36 por 1000. 36,000. Bueno, 36,000 kilos es lo que pudiera resistir de 6 centímetros por 6 centímetros. O sea, 6 elefantes. 36,000 kilos. Bueno, esa es la referencia, ¿verdad? Muy bien. Avancemos. Términos comúnmente utilizados en los diseños de elementos de concreto. Bueno, el F'C, este término lo vamos a ver muy comúnmente cuando hablemos de concreto. Miren, por ejemplo, si yo me voy al internet y aquí le pongo, si le pongo aquí resistencia del concreto. Digo, nada más para que vean que cuando hablamos de resistencia al concreto, por aquí debe de venir, miren, por ejemplo aquí. ¿Se fijan qué dice aquí? F'C. ¿A qué le vamos a llamar F'C? A este simbolito. Con este simbolito vamos a representar la resistencia de un concreto. F'C, esfuerzo de resistencia a la compresión del concreto y está dado en kilogramos por centímetro cuadrado. Ok. Fy, este es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo y está determinado en kilogramos por centímetro cuadrado. Los que ya llevaron laboratorio podrán entender que el Fy es el punto en el que la varilla, después de ponerle una carga y se está estirando, hay un punto en el que hasta ahí llegó y la varilla cede. A ese punto se le llama esfuerzo de fluencia. Vamos a ver por aquí en las imágenes. Esto es con respecto al concreto. Ahora vamos a ponerle esfuerzo de fluencia. El acero. Este es de la varilla. Vamos a poner el acero corrugado. Esta es la gráfica a la que yo hago referencia. Bueno, espérenme, pero no. Quiero la de la varilla. Este es esfuerzo. Punto de fluencia. Es que necesito ver la gráfica más grande. A ver si esto me da la gráfica más grande. Esta gráfica, muchos de ustedes la generaron o la vieron en la materia de laboratorio, en donde la carga fue aumentando y la deformación se va incrementando. La carga sube, la deformación incrementa. Hasta un punto en el que la varilla ya cede, ya se deforma muy fácil. A ese punto en el que cede es el que se conoce como punto de fluencia. Nosotros normalmente trabajamos la varilla en esta zona donde se fijan que es una línea. Cuando nosotros calculamos la varilla como refuerzo en el concreto,
tratamos de trabajarla en esta zona que se conoce como la zona elástica. La zona elástica es aquella en donde la varilla la estiramos y una vez que soltamos la carga con la que generamos la deformación, o sea, estiro, es como si fuera una liga. Imagínense ustedes que tienen una liga. La estiran y luego cuando ustedes le sueltan la liga de un solo lado, la liga vuelve a su longitud original. Bueno, así es muy parecida a la varilla cuando trabaja en esta zona donde la línea es recta. La varilla tiende a estirarse y una vez que la carga se va, la varilla se regresa a su longitud original. Entonces la varilla siempre normalmente está trabajando así, se estira, se regresa a su longitud original, se estira, se regresa a su longitud original. Ok. Y se debe de estirar hasta un punto en el que después de ahí, una vez que se estira, la deformación ya no es igual, ya no se regresa a su longitud original, sino que ya se deformó de manera permanente. Cuando cede este punto, que es el punto importante para nosotros, el punto de fluencia. A este punto de fluencia es el que le llamamos esfuerzo de fluencia de la varilla. Entonces, para nosotros es importante conocer el esfuerzo de fluencia porque no queremos que nuestras varillas trabajen a ese valor. Por eso, tenemos que conocerlo. Entonces, nosotros le vamos a llamar FY al esfuerzo de fluencia del acero y no va a ser complicado porque la varilla tiene un valor específico, 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo de fluencia de la varilla que nosotros usamos como refuerzo en los concretos. Así que, si quieren, anótenlo para que lo tengan por ahí. FY es igual a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Perdón, aquí no lo escuché, se me trabó tantito. ¿Qué dijo? ¿Cuál era la fórmula, perdón? Vamos a poner FY igual a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y luego eso le van a poner, ese es el esfuerzo de fluencia de la varilla corrugada. Ok. Ese dato anótenlo por ahí en sus apuntes, porque ese es un dato que una vez que ya se los presenté, ya no se les debe de estar olvidando porque ya lo anotaron y porque de aquí en adelante, siempre que yo les diga FY igual a 4.200, ustedes ya deben de saber que es el esfuerzo de fluencia de la varilla corrugada. Ok, si yo busco las características de la varilla, por ejemplo, le pongo aquí varilla corrugada. Ahí está, miren. Aquí está la varilla corrugada. Aquí dice varilla grado 42. ¿Qué es el 42? 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Es el FY, ¿verdad? Nomás que aquí están megapascales, por eso está como 42. Pero, al final de cuentas es así. Yo tengo por aquí una tablita. Déjenme les pongo. Varilla. No, aquí no está, déjenme la busco aquí, que según yo la tenía aquí. Por ponerles un ejemplo. Miren, esta es la especificación de la varilla corrugada
pues este es de Villacero, pero al final la especificación es igual para todos los que fabrican varilla. Aquí dice grado 42. Dice resistencia a la tensión. Grado 42. 42, ¿por qué? Porque son los 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado que tiene como esfuerzo de fluencia. O sea, todas estas varillas, si yo las saco una muestra y la llevo al laboratorio, todas me deben de dar un esfuerzo de fluencia por ahí, cerca de los 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esa es una característica de la varilla. Por eso les digo que ese dato no lo vamos a variar. Entonces, ya lo vamos a dejar como una constante para nosotros, que Fy es igual a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. El esfuerzo de resistencia a la compresión del concreto, pues ese varía dependiendo de la mezcla que hagas, ¿verdad? O sea, de qué tanta grava le pongas, qué tanta arena, qué tanta agua y qué tanto cemento. Dependiendo de la mezcla que tú hagas, es la resistencia al concreto que te va a hacer. Bueno, pero yo quiero que mi concreto sea de 200. Ah, bueno, para un concreto de 200 debes de utilizar unas proporciones de arena, grava, agua y cemento específicas para que te dé esa resistencia, que es parte del trabajo nuestro cuando estamos supervisando una obra. Asegurarnos que la raza esté haciendo el concreto con las proporciones que necesitamos para que nos dé al final una resistencia de un concreto que nosotros esperamos tener. Muy bien. El valor del Rho es el porcentaje de acero de refuerzo a la tensión que tiene un elemento de concreto, ya sea una viga, una columna, una zapata, etcétera, etcétera. Entonces, el valor del Rho lo conocemos como porcentaje de acero de refuerzo a la tensión. Creo que por aquí tenía una imagen de eso. Por aquí se las mostré la vez pasada. Es la losa. El valor del Rho es el porcentaje de acero que una viga tiene. Por ejemplo, aquí esta viga tiene 3 varillas número 5 y el área del área efectiva de la viga es esta área churada. Si tú divides el área del acero entre el área de concreto, te da un valor. Ese valor es el Rho, es el porcentaje de acero que nosotros consideramos. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor del Rho en este ejemplo? Rho, o sea, ¿cuál es el Rho o el porcentaje de acero que esta viga tiene? Rho es igual a el área de acero, a S, entre el área de concreto. Área de acero entre área de concreto. Área de acero entre área de concreto. Ok. ¿Y cuál es el área de acero? Ok, Rho es igual. El área de acero son 3 varillas número 5. Y 3 varillas número 5 me proporcionan 5.94 centímetros cuadrados. Quiere decir que aquí es 5.94 centímetros cuadrados el área de acero. Entre el área de concreto. El área de concreto se considera que esta es el área churada, es el área efectiva de una viga. Entonces ya luego les explico por qué. Nada más quiero explicarles cómo sacar el valor de Rho. Entonces, si yo divido el área de acero entre el área de concreto, aquí el área de concreto es de 47 por 25. A ver, alguien multiplique 47 por 25, a ver cuánto nos da. 1175. Entre 47, esperen. Entre 47 por 25, voy a poner Rho es igual a 5.94 centímetros cuadrados entre 1000, ¿qué? Perdóneme. 175.
175 centímetros cuadrados. Ok. Esta es el área de acero, esta es el área de concreto de la viga. 25 por 47, ¿sí, verdad? Muy bien. ¿Y cuánto me dio este valor? Inge, 20, ¿mande? perdón, ¿cómo puedes repetir otra vez, por favor, cómo sacó el área de acero? ¿Era lo de la varilla del número 5? Ah, lo que pasa es que me tengo que ir a la tablita. ¿Se acuerdan que les di una tablita de las varillas? ¿Les Sí. compartí una tablita de las varillas? Bueno, miren, déjenme abro esa tablita. Aquí voy. Tabla de varillas. Aquí me dice que una varilla del número 5 me da 1.98 centímetros cuadrados. Estos números de aquí es el área de acero que estas varillas te están proporcionando. Una varilla del número 5 me proporciona 1.98 centímetros cuadrados. Dos varillas del número 5 me proporcionan 3.96 centímetros cuadrados. Tres varillas del número 5 me proporcionan 5.94 centímetros cuadrados, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Ah, ok, ya. Muchas gracias. 5.94. Bueno, entonces si yo divido el área de acero entre el área de concreto, ¿cuánto nos da? .0050. 50.06, voy a ponerle. Significa que esta viga, que tiene tres varillas y que tiene esas dimensiones, tiene un valor de ρ de 0.0056. O que tiene un porcentaje de acero de... ¿Qué porcentaje de acero será? 0.00506%. Es el 0.506%, ¿verdad? Esto es en decimales y esto es en porcentaje. Si lo queremos ver como porcentaje, pues es este. El 0.506% de acero. Esto es en decimales. O sea, me dice que es el 0.506 que esta viga ni siquiera tiene el 1% de acero, ¿verdad? Tiene el 0.506. Ya veremos luego si ese acero es aceptable o no es aceptable. Ya lo veremos. Ahorita solamente quería explicarles qué es el RO, ¿ok? Y no se me pierdan con las áreas de acero, porque también les voy a explicar poco a poco qué es el área de acero. ¿A qué estamos hablando cuando hablamos de área de acero de la varilla? Finalmente, el área de acero de una varilla es el área del círculo que forma una varilla, ¿verdad? Una varilla tiene un diámetro. Bueno, si nosotros conocemos el diámetro, podemos encontrar el área de esa varilla, o sea, el área transversal que tiene la varilla es. Obviamente, entre más grande la varilla, más grande el área de acero. Más chica la varilla, más chica el área de acero. Eso es lo que te dice la tablita que tienes aquí, mira. La varilla número 3 es la de 3 octavos. Te da 0.71 centímetros cuadrados de área, o sea, la sección transversal o el área circular de esa varilla. Bueno, son las 7:30. Ya se nos acabó la clase. Le voy a dejar aquí. Me quedé en esta hoja de presentación. Ya de aquí nada más nos faltaban 2. Y con esto terminamos la pasadita que le iba a dar al tema de concreto. Entonces, por el día de hoy fue todo. Vámonos al Teams. Voy a detener la grabación.